ustedes tengan todos un excelente comienzo de semana. Feliz lunes. Hoy es lunes 25 de junio de 2018, listos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, viendo cosas extrañas como caravanas de bachilleres que lanzaban dinero a la calle, pero dinero auspiciados por sus propios padres, y uno se pregunta qué carrizo tendrán en la cabeza. Pero ya va, un momento, el tema Fidel. de cultura, Dinero, billetes, dinero, ¿no? ¿Y de qué denominación? 50 bolívares, 100 bolívares, ¿Tú lo viste? 500 bolívares, sí, los vi. Y dejaron tapizadas las calles. Ay, y después Dios. de que esta gente pasó botando el dinero, entonces había otra gente recogiendo el dinero entre el tráfico y arriesgando sus vidas. O sea, son cosas que uno dice, bueno, son dos países, ¿qué está pasando aquí? Preocupante. Y que los padres de los muchachos auspicien estas cosas. Sobre todo hay que analizar esa conducta. Delicado. ¿Cuál es el trasfondo de esa conducta? Así y por qué nos no? encontramos Y con la eso. causa de esa conducta y por supuesto las consecuencias que traen esas causas de esos tipos de conducta, dado el contexto claro, económico nacional que estamos viviendo en la actualidad. Sí, así es, y mucha gente chocada con el tema porque me pude percatar de ello en las redes sociales. Bueno, en fin, dejando este escabroso tema de lado, vamos a hablar de lo nuestro. Como acostumbramos los lunes, les traemos a ustedes la noticia más importante de la semana y sin lugar a dudas, la noticia lo constituye el hecho de que el presidente Maduro haya decretado otro nuevo incremento salarial al que ya estamos acostumbrados y al que tanto le teme tanta gente. Sí, en efecto es el cuarto aumento salarial que se lleva a cabo en este año 2018, vamos a decir en 5 meses. Y así lo dio a conocer en una rueda de prensa el presidente Nicolás Maduro del nuevo aumento salarial que pasó de 1 millón de bolívares a 3 millones de bolívares, con el bono de alimento que antes era de 1.555.000 bolívares para un aumento actual de 2.196.000, para un total de salario integral de 5.196.000 bolívares. Esto lo dio a conocer el presidente Maduro en la clausura del Congreso Ideológico de la Clase Obrera el pasado miércoles 20 de este mes de junio. Realmente un nuevo aumento salarial aquí en Venezuela, voy a citar una figura alegórica, es como apagar un incendio con una bomba atómica. No digo gasolina, y no estamos exagerando, porque inmediatamente el efecto es que se incrementa el nivel hiperinflacionario que estemos viviendo en la actualidad. Con este aumento que representa 203% respecto al aumento anterior, Fidel, que se puede comprar un trabajador cuando percibe diariamente 66.666 bolívares. Yo creo que ni una canilla. Con el monto del aumento, sí. El problema de todo esto y pone en evidencia es la improvisación, el nerviosismo por parte del gobierno cuando emite estos aumentos salariales y que no trata la situación tan difícil, el problema hiperinflacionario, sino desde una consecuencia, no desde las causas. Y ahí está la gravedad del asunto. Efectivamente, al punto, Darcy, que muchos pensamos que esto es intencional y obedece evidentemente a un plan de no atacar la inflación con el objetivo de ir gradualmente, y vaya que lo han hecho con éxito, empobreciendo a la población y a las empresas. Porque son aumentos nominales, pero no es un aumento real. Claro, ¿por qué no es real? Porque no va en proporción esos incrementos salariales con el movimiento de los precios, traducido con el movimiento de la inflación. En el último año, si lo vemos, anualizándolo, la inflación ha sido de más del 26.000% y los incrementos salariales han sido del 8.000%. Ahí está la diferencia en lo que va de año, porque van 4, en este año, ¿no? Van 4 este año, pero en total estamos hablando de casi 40 incrementos salariales desde el año 1999. En fin, lo cierto es que es precisamente lo que comentaba Darcy, lo que hay que resaltar, es el hecho de que no se atacan las bases del problema de la hiperinflación que estamos viviendo, sino que entonces se asume
que la inflación se puede controlar o se puede atacar o se puede compensar elevando los ingresos de los venezolanos. Pero ya todos sabemos que eso, o sea, ¿qué compra un salario de 5.196.000 bolívares mensuales, que es el actual incrementado? Una latica de atún de 140 gramos. Eso es lo que compra. Eso es lo que vale una lata de atún. Sí. Y ese es el tipo de opiniones, por cierto, que hay y que queremos resaltar. Por ejemplo, Juan Pablo Olalquiaga, quien es presidente de Conindustria, indicó que estos 4 incrementos salariales del 2018 y los 41 aumentos salariales desde el 99 no han frenado para nada la hiperinflación. Textualmente dice, si no se controla con políticas económicas adecuadas, los incrementos son nada para recuperar el poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo de hecho se sigue perdiendo. María Carolina Uzcategui, presidente de Conce Comercio, declaró que el presidente de la República repite los errores de su política pese a su promesa electoral de que mejoraría la economía. Insistió en que los aumentos deben ir acompañados de estímulos a la producción en el sector público y privado, estímulos que, por cierto, no existen. Hemos hablado de cúpulas empresariales. Ahora, Marlene Cifuentes, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, sindicalista, afirmó que el Ejecutivo incumple con el artículo 91 de la Constitución de la República, mediante el cual el Estado debe garantizar a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo vital con base en el costo de la canasta básica, que incluye alimentos, medicinas y servicios. Canasta básica que está pisando, por cierto, los 300 millones de bolívares mensuales. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social también señaló que los aumentos salariales son insuficientes para resolver los problemas de la clase obrera golpeada por la crisis humanitaria. Dijeron ellos también que aunque los trabajadores exijan reivindicaciones laborales para atender sus requerimientos elementales, alzas de salarios como esta, sin política económica en un contexto inflacionario, son arena en el desierto, no sirven para nada. Y lo peor de todo esto es que con estos aumentos salariales el gobierno pues se ve en la necesidad de incrementar la liquidez monetaria, lo que incrementa sobremanera pues el aumento de los precios, ¿no? Y aquí vale hacerse la siguiente pregunta: ¿cuándo será que nosotros nos vamos a exiliar? ¿Y por qué digo esto? Esto que dijo el presidente Maduro relativo al nuevo salario desde que lo anunció el pasado miércoles 20 de junio, que correría en vigencia según decreto desde el 15 de junio, pero por otro lado el ministro de Trabajo dijo, como aclarando que no era como lo había dicho el presidente, sino que se contaría el aumento desde el 1 de julio. Es decir, esto muestra lo poco serio y la manera, te digo, tan ligera en que se manejan las notificaciones oficiales. Algo igual o peor ocurrió con la eliminación del billetico de 100 bolívares, ¿lo recuerdan? En diciembre del 2016. Mientras no superemos estructuralmente nuestras imprecisiones, nada estaremos haciendo para lograr el despegue para el desarrollo nacional, cualquiera sea el modelo de desarrollo que se tenga, pues la precisión y el manejo concreto de la información es parte fundamental, imprescindible para el avance humano. Hasta aquí esta reflexión, vamos a cumplir compromisos comerciales y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira. Bien amigos, seguimos con ustedes en este mediodía de lunes y a continuación vamos aquí en Un Mundo de Economía a nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos el término insumo para comentarlo, explicarlo y analizarlo aquí con ustedes. Darcy. Sí, vamos a nuestra próxima sección. Tal como lo dijo Fidel, el término que le traemos hoy es insumo. Si quisiéramos despachar lo que designa este término en el mundillo de los vocablos económicos, pues nosotros diríamos simplemente, con la simplura propia del lenguaje económico, que insumo es todo bien intermedio empleado para producir un bien final, apto para ser consumido de inmediato. En este mismo orden económico,
podemos decir que no hay que confundir materia prima con insumo. Más bien, la materia prima extraída de su estado bruto natural requiere ser insumada procesalmente para que entre al rango de bien con utilidad disponible en los consumos de la vida social. Pero la noción de insumo se extiende mucho más allá de la simplicidad de la terminología económica, ya que no solo el término es utilizado en medicina, por supuesto por los médicos, o en la educación, por los pedagógicos, etcétera, sino que todo aquello que permita la formación y conformación del ser humano como ser ontocreativo se le puede llamar insumo. De ahí que la educación familiar, escolar, espiritual, lúdica, por tan solo nombrar ciertos renglones determinantes, sean de vital trascendencia en el proceso de insumir a las personas en completo despliegue de aprendizaje. Así que si usted tiene bajo su responsabilidad el cuidado, la orientación de algún niño, aproveche para suministrarle insumos en este próximo periodo vacacional. Porque si no le brinda la oportunidad de hacer cursos de pintura, de teatro, de música, de lectoescritura o experiencias en excursiones ecológicas, por ejemplo, ese niño, esa persona en formación, lo que hará es llenarse de basura y de ruidos provenientes de los modelos de acción y de violencia, tanto en las pantallas de las computadoras, de los celulares inteligentes, de los cines y de los juegos realengos de la calle. Así que hasta aquí este término, Fidel. Qué importante es este término, y no solamente, como lo decía, sí, para el ámbito económico, gerencial, productivo, sino para uno como persona. ¿Con qué te insumas tú? ¿Con qué se insuman ustedes? Sobre consumimos todo. Exactamente, pero... Claro, porque es que es muy interesante, porque si lo aborda uno, por ejemplo, Darcy, desde el ángulo de la teoría de sistemas, ¿no? O sea, insumo es toda entrada. Y vaya que uno en la vida como ser humano, no solamente en el aspecto económico, como planteaba Darcy, sino en la vida, todos estamos permanentemente recibiendo algún ingreso, estamos dándole apertura a la entrada de algún tipo de información de toda naturaleza. Entonces, un insumo no es solamente algo físico, tangible, como un alimento, por ejemplo. O para una empresa, un insumo no es solamente manejarse con el ingreso, por ejemplo, en las empresas de la materia prima o de los recursos que necesite de todo tipo, incluido, por supuesto, servicios, para producir. Insumo es todo lo que uno pueda utilizar para conformar algo en la vida. En la producción, económicamente hablando. Material y no material. Material y no material, pero también en la producción, digamos, de la personalidad, claro, y de la formación que uno pueda obtenerse. De manera que, por ejemplo, ¿en qué te educas? ¿En qué instituciones te educas? ¿Con qué profesores? ¿Cuál es el nivel de los profesores? La formación de esos profesores, el medio ambiente, los recursos, los métodos que se utilicen para impartir la información. Todo eso forma parte del insumo. Cuando uno sale a la calle, lo que ve, lo que vive, lo que recibe, insumo. ¿Cuál es la calidad de ese insumo? ¿Qué estamos viviendo los venezolanos hoy en día en términos de calidad del insumo? Si tú tienes que, por ejemplo, comerte una cola de 8 horas, de 6 horas para ponerle gasolina a tu vehículo, para poder uno precisamente cumplir con las cosas del día y seguir alcanzando los insumos. Pero el reto está en contrarrestar todas esas externalidades tan negativas con insumarse uno, el alma, exacto, el espíritu, el cerebro, con lecturas, con música, para poder darle frente y soportar esas situaciones tan duras, tan ríspidas del ambiente. Así es, por eso la importancia de los hobbies, como de pronto ver televisión, que están haciendo ustedes en este momento. Tenemos que hacer un nuevo corte comercial y regresaremos con el Táchira y su economía. Hoy hablaremos precisamente otra vez del tema que está en la palestra, el problema de la gasolina. Ya venimos. Bien, y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. Vamos ahora a nuestra sección, como es Táchira y su economía, y traemos como tema
insistimos en el interminable padecimiento que hay producto de las colas de gasolina, o como también se dice, el costoso calvario, ¿no?, de hacer esas colas de gasolina, que cada vez será peor, Fidel. ¿Y por qué digo peor? Porque lamentablemente, como lo decíamos en el segmento, creo que en el primer segmento, el problema aquí en este país, el problema es que los altos dirigentes no abarcan la problemática económica, social, desde las causas, sino simplemente desde las consecuencias. Y aquí el problema de la gasolina hay que plantearlo para empezar a hablar del país desde sus perspectivas. Y como toda perspectiva, aquí lo que ocurre día a día en nuestro entorno, tanto nacional y local, por supuesto, no se debe a simples acontecimientos, sino a estructuras que van desde el orden de la realidad económica material y la realidad mental. ¿Y cómo afecta todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sabemos de la situación de PDVSA, de los flujos de caja que vienen siendo cada vez muy bajos. Sabemos de la dificultad del transporte, porque gandolas, hay más del 70% de las gandolas que están en los talleres por faltas de repuestos, y parece de contar, y la disminución de las cuotas de importación por parte del gobierno venezolano que está haciendo a los Estados Unidos desde el año 2016, de gasolina. Exacto, e importaciones de gasolina que son necesarias o que se han convertido en necesarias por parte de PDVSA para poder compensar la falta de producción, la pérdida de producción dada la caída de la capacidad de producción por problemas de orden técnico, tanto para la explotación y extracción de petróleo del subsuelo como para la transportación de tal petróleo vía oleoductos o poliductos hasta las refinerías, y muy particularmente el daño, el problema que tienen las refinerías propiamente dichas para poder en consecuencia manejar el crudo y convertirlo en productos derivados, dentro de los cuales están los combustibles, está la gasolina de la que estamos hablando. Entonces la capacidad de producción de gasolina en Venezuela está muy por debajo de lo que tiene como demanda el mercado nacional, aún a sabiendas de que alrededor del 50% del parque automotor venezolano está parado por las mismas razones por las que está parado el 70% de los camiones que transportan gasolina, o sea, por falta de neumáticos, por falta de repuestos, por falta de capacidad de dinero, de capacidad de compra de los propietarios de los vehículos para poderles hacer el mantenimiento. Entonces el 50% del parque automotor está parado y sin embargo, mira, no hay gasolina suficiente. Esto ha traído, amigos, a que de hecho se estén haciendo, digamos, solicitudes y anuncios en el sentido de que evidentemente, dada la situación que hay, pues habrá que acudir a mecanismos alternos para cubrir la deficiencia definitiva de suministro de combustibles en aras de evitar el colapso total y definitivo del parque automotor y que el país, en términos concretos y específicos, se paralice. Aquí mismo, en Un Mundo de Economía, en semanas anteriores y la semana pasada, por cierto, el ingeniero Isidoro Teres, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, precisamente hizo señalamientos en ese sentido, de que la República de Venezuela puede acudir al convenio que existe colombo-venezolano con Colombia, obviamente, de intercambio de energías, convenio que está vigente, mediante el cual Colombia está en condición, en capacidad, además, de poderle suministrar combustibles a la frontera venezolana e incluso a otros territorios interiores del país, con productos, porque los tienen, los combustibles, con vehículos de carga que los tienen en Colombia también, que no estarían dependiendo de la situación que vive el sistema de transporte interior y, por supuesto, por vía también de poliductos que podrían suministrar digamos, a los centros de llenado como el del Vigía, por ejemplo, y que pudiesen ser cubiertos con todo esto. Lo propio hizo el diputado presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien considera que las fallas de las últimas semanas de suministro tendrán entonces que cubrirse con importaciones del producto. Ahora bien, esa es la realidad, esta es la realidad en la que estamos. Escasez de producto por fallas que existen en producción en PDVSA, como estábamos comentando. Y esto es resultado del diseño y aplicación de erradas e irracionales políticas públicas que han derivado en la destrucción, sin lugar a dudas, de la capacidad operativa y financiera de la estatal petrolera. Procede ahora,
la necesidad entonces de cubrir la deficiencia nacional de producción de combustibles por vía de importaciones y o por medio de la activación del convenio binacional entre Colombia y Venezuela para el intercambio de energías, suscrito por supuesto por la República, y que estos faciliten el acceso a combustibles y evitar así el total colapso nacional. Sin embargo, la solución real está en otra parte, está en poner a producir a PDVSA, incluyendo el que los combustibles que venda la estatal petrolera tengan los precios suficientemente rentables para la empresa en el mercado interno. Todo lo demás es atacar consecuencias y eso no es sino pañitos calientes que no arreglan nada, pero que sí dificultan el desarrollo de toda actividad en nuestra sociedad. Entonces el llamado es al gobierno de PDVSA a que se haga lo que se tiene que hacer sin esperar más. Darcy. Bien, y de esta forma, pues ya con esta reflexión final de Táchira y su economía, nosotros tenemos que despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias por su amable atención. Nuestra cita muy cordial para mañana martes, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía, que por cierto vamos a tocar este tema, sí, pero vamos a ahondar qué hay detrás de las colas y de la ausencia, de la escasez de gasolina. Así es. Bien. Amigos, ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan todos una excelente tarde. Buen provecho. Buen provecho.